Vamos a seguir con este continuado, esta carrera de charlas, digamos, tratar de presentarle una cosa distinta de lo que veníamos viendo, sobre todo en el tema recría. Un saludo a todos y gracias por haber venido, incluso para la gente que nos mira por internet también. Si la gente nos mira por internet, estamos compitiendo en la banda horaria de Doman, de Mariana Fabián y todo eso, así que tenemos que hacer una buena charla. O cambiar el tema, por ejemplo, qué sé yo, Rodrigo y Jorge se conocieron en la jornada del IPCBA y se casaron en el registro civil de Federal y se enamoraron, pues si queremos competir en esa banda horaria tenemos que hacer esas noticias. Pero como todos venimos a escuchar recría, vamos a hablar de recría. Me gustó mucho la charla de ahí en San Pedro, confirma una de mis tesis que en la Argentina... lo más importante de todo, que a la Argentina le sobra genética y le falta potreramiento, o sea, por la falta de potreramiento se usa mucha genética, pero bueno, una cosa es consecuencia de la otra. Pero bueno, como un tema de cría no lo voy a tocar, pero es así importante. Yo lo que le voy a hablar es algunas consideraciones sobre la recría en el norte de Entre Ríos, que puede ser el sur de Corrientes, el norte de Uruguay, incluso el norte de Santa Fe. Porque tienen características comunes, digamos, en cuanto a su desarrollo. Primero porque es un proceso realmente mucho más eficiente que las mismas actividades que se hacen en la zona. O sea, si nosotros comparamos, y hoy hablaban de los kilos de materia seca que necesito para hacer 1 kilo de ternero por la fertilización, cuando uno habla de la cría pura, si yo estoy trabajando con una cría que tiene el 60% de destete, y desteta 140 kilos de ternero, que es la media nacional, digamos, necesito producir 42 kilos de pasto para sacar 1 kilo de ternero, que es una cifra escalofriante si uno la mira así, ¿no? Si yo mejoro la preñez al 95% y logro un peso del destete de 160 kilos, la cantidad de pasto de comida que necesito pasa de 42 a 23, es decir, ganamos la mitad de alimento, nos la ahorramos produciendo o mejorando la preñez de los rodeos de cría, y eso es sumamente importante. Pero cuando hablamos de recría, hablamos de otro tipo de eficiencia, es decir, estamos hablando de que si yo tengo una recría bien llevada y que gana 700 gramos por día y es un ternero de 160 kilos de peso inicial, la eficiencia de conversión es 9, y que si en realidad ganase 400 gramos y fuese un poquito más liviano, de 140 kilos, la eficiencia de conversión es 17. O sea que en realidad la recría es un proceso mucho más eficiente de la cría. Nosotros en la cría, mal o bien, el 50% de la comida que producimos, la vaca la gasta en forma de calor para mantenerse. O sea, es un proceso realmente ineficiente. Y cualquier recría, digamos, es mucho más eficiente que la cría. Por eso, cualquiera que pueda, sería bueno que incorpore el proceso de recría dentro de los campos de cría, obviamente mejorando la oferta forrajera para lograr esas ganancias de peso. Con lo cual, mejorando la eficiencia reproductiva, si yo mejoro la preñez y me queda campo disponible, puedo mejorar la parte productiva, e incorporando la recría mejora el resultado económico de todas las empresas que originalmente arrancaron como campos de cría. Después vamos a ver que no se puede aumentar la recría de cualquier forma porque nos puede traer varios problemas, desde el punto de vista técnico y el punto de vista económico también. Dentro de los sistemas de recría que uno podría tener acá para la zona, y como yo le digo, para otras zonas, tenemos varios, básicamente basado en pasturas templadas. Nosotros estamos un poco, como veían hoy, lidiando entre la templada y la megatérmica, porque es una zona de transición. Y también tenemos los sistemas de recría en los campos naturales. Los campos naturales son o pueden potencialmente ser sistemas de recría en la medida que mejoremos la condición o la evolución de la ganancia de peso de los terneros que hoy ya se criarían en el campo natural. Hay distintos tipos de campos naturales. Este es un campo natural del sur de Entre Ríos, este es un campo natural del norte de Entre Ríos, de la banda oeste de Entre Ríos, o sea, de lo que sería la Ruta 12, pero cada uno de ellos tiene su particularidad para hacer recría. Esto no es invierno, esto es verano, es una sequía de verano,
O sea, como para que vean que los campos naturales tienen varias limitantes, aparte de la calidad del forraje, que es la que uno primero se le viene a la mente cuando le dicen vamos a recrear en un raigras o en un campo natural. El principal problema de los campos naturales es la inestabilidad productiva del recurso, que hace que cualquier suplementación a veces no sirva para lograrlo. ¿Cuál es la ganancia de peso de los terneros sobre campo natural? De eso hay muchos ensayos, desde Mercedes Corriente, pasando por la Universidad de la República en Uruguay, muchos ensayos hechos en campos de basalto en Uruguay, muchos ensayos hechos en el norte de Santa Fe, campo de la Cuña Boscosa, muchos ensayos hechos en el norte de Córdoba, pero normalmente cuando yo trabajo con campos naturales de especie de verano, los principales, o digamos la ganancia de peso modal, o por ponerle algún nombre, digamos, de llamarla así general en toda esa gran región, no supera en el año los 330 gramos por día. O sea que si ustedes multiplican 300 gramos por 365 días, le van a meter 100 kilos más o menos por año a ese animal. Que también lo logran en la isla, lo único que en la isla no se puede llevar un ternero, pero la isla también da 100 kilos por año. Son recrías de 300 gramos por año que tienen dos épocas buenas y dos épocas malas. O sea, la época regular a mala es la del otoño-invierno, porque digamos la escasa ganancia del otoño, que son alrededor de los 200 gramos por día, lo pierden digamos en el invierno, y entonces llegan a la primavera más o menos siquiera con el mismo peso con que lo desteté, sí perdí 6 meses. Llegan a la primavera, tienen ganancias moderadas dependiendo del año, si hay sequía en primavera y si no la hay, y tienen ganancias de peso moderada en el verano. Cuando uno promedia esas ganancias de peso, la realidad es que dan 330 gramos. O sea que repitiendo, tenemos dos épocas buenas y dos épocas malas para recriar en el campo natural, y siempre hablando de 300, 400 gramos por día. Es el nivel más bajo de la respuesta en ganancia de peso en recrías de campo natural. Bueno, en esa condición, digamos, es donde uno puede obtener las mejores respuestas a cualquier intervención que haga en el sistema. Porque, bueno, básicamente uno parte de algo tan bajo que con poquito que le agregue tiene una respuesta bastante importante en términos de uso, de eficiencia de uso de suplemento, ganancia de peso, eficiencia de conversión. Y realmente las respuestas promedios que se han medido en varios ensayos son de alrededor de 4 kilos de materia seca de suplemento para sacar 1 kilo de carne. Más o menos, ensayos de varios años, de varias experimentales, uno lo puede resumir en ese valor. 4 kilos de suplemento, saquen la cuenta cuánto vale hoy 1 kilo de suplemento y cuánto vamos a gastar para sacar 1 kilo de ganancia de peso. La pregunta es, ¿qué suplemento? Vamos a ver ahora qué tipo de suplementos son los más adecuados para esa condición. La primera condición también es cómo lo damos, o sea, un primer intento o un intento bastante frecuente y que anda relativamente bien son las suplementaciones de autoconsumo con sal. La sal se agrega como un limitador del consumo que, dependiendo del agua o de la concentración de sales que tenga el agua, de la dureza de esa agua, o sea, qué tipo de sales tiene agua, no solo sales totales, sino cuál es la composición de las sales, y dependiendo de la composición del pasto, podemos tener aproximaciones a consumos de entre el 0,7 al 1,2% del peso vivo en los animales que son suplementados con esta técnica del autoconsumo. Estos comederos en general se cargan una vez por semana y, ya les digo, está limitado por sal. La sal lo que hace es tratar de generar en el animal una concentración, un consumo de sodio tan alto que en definitiva a través de los cambios en la molaridad del fluido ruminal generen una saciedad y el animal salga del comedero, coma pasto, tome agua y después de ahí vuelva a comer con sal. Es decir, yo con la sal logro dos cosas. Primero, limitar la cantidad consumida y aumentar la frecuencia de visita al comedero, con lo cual es como que en una suplementación convencional, en lugar de darlo una vez por día y a la mañana, lo doy 2 o 3 veces en el día porque lo voy a repartir varias veces, ¿sí? Eso, por un lado, digamos, mejora la eficiencia. Por eso, en muchos ensayos no hay diferencia entre darlo en forma diaria en el comedero y en el autoconsumo.
sobre todo cuando uno lo hace en las condiciones experimentales que uno las evalúa o las realiza, ¿no? Este, por ejemplo, es un ensayo que hicimos con Álvaro Simeone, que es un profesor de la Universidad de la República, está hecho al norte de Paysandú, más o menos un poquito más bajo de esta latitud, pero en Uruguay, en donde se evaluó, digamos, la oferta o qué pasaba, digamos, con los animales que eran suplementados y con dos formas de suministro, un suplemento en forma diaria y un suplemento de autoconsumo. ¿Y qué pasó, digamos, con la evolución de los pesos? Bueno, en el caso del testigo pasó lo que pasa todos los años, todos los lugares, las regiones donde yo tiro un ternero en un campo natural. En invierno pierde peso. Si yo lo suplemento con el 1% del peso vivo de una mezcla que era 70% grano de sorgo, 30% afrechillo de trigo, suplemento que tienen 13, 14, 15% de proteína, no más, ganan 260 gramos si lo doy en forma diaria y 340 gramos, las diferencias no son significativas si lo doy como suplemento de autoconsumo. La eficiencia de conversión es 3 a 4 a 1, como yo les mostraba anteriormente. Esa eficiencia de conversión es tan buena como si yo la doy como suplemento diario o como suplemento de autoconsumo. Ahí lo que hay que tener son dos salvedades importantes. Hay gente que con el autoconsumo saca mejores resultados que con la suplementación diaria, lo cual es raro. Normalmente lo que pasa es que hacía muy mal la suplementación diaria. Entonces, si yo hago mal la suplementación diaria, esto es, que hay 100 terneros, hay 2 metros de comedero, que viene el mixer y que porque es sábado y domingo lo tire y hay 20 terneros alrededor y los otros 80 se enteraron 2 horas después que estaba el suplemento, vienen caminando, corriendo y cuando llegaron no hay suplemento, es evidente que cualquier cosa mejor que ese desastre, como por ejemplo el autoconsumo, le va a mejorar el resultado. Pero no es que sea particularidad de la bonomía del autoconsumo, sino un defecto de la suplementación diaria. No sé si me explico, digamos. Entonces, en muchos casos la gente siente que el autoconsumo funciona mejor, pero no tiene motivos para pensar que el hecho de que el animal coma en forma frecuente va a ser mejor que la oferta diaria. Si yo hago bien la oferta diaria, va a ser igual que el autoconsumo. Dependerá de otras cosas, el lugar, llegar lejos, en fin. Pero digamos, como técnica, y tiene sus cuidados y sus controles. A mí personalmente lo que me pasa es que cuando todo el mundo me dice, estamos dando con autoconsumo, y uno va a ver los comederos de autoconsumo, están vacíos, ¿no? Es decir, entonces, ¿de qué me sirve saber que estoy dando autoconsumo si voy y los comederos están vacíos? Se supone que el autoconsumo lo que tiene que tener es tener el comedero lleno. Entonces, una cosa es la comodidad o no tener el personal y otra cosa es llegar a un punto que el comedero esté vacío. O como por ejemplo te dicen, yo siempre que veo un campo creo que primero hay que recorrer el campo y después hablar de las cosas, porque lo que uno le cuentan antes, después hay una diferencia grande entre el relato y la realidad, ¿no? Más o menos como el kirchnerismo, o sea, hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que uno ve. Entonces yo primero, siempre que voy a los campos, primero vamos a ver lo que vos me ibas a decir, a ver si realmente coincide. Porque mucha gente me dice, yo hago silo de maíz autoconsumo. Va a ver y la tabla no está corrida. Le faltan 1 metro. Los terneros tiran el cogote y no llegan. Entonces, no, pará. A vos esto no te va a servir, no porque el autoconsumo no sirva, sino porque lo estás haciendo mal. No sé si me explico. Esto es más o menos lo mismo. El autoconsumo requiere, a pesar de que lo lleno una vez por semana, ir 2 veces por día para ver si está lleno, si no está lleno, si cayó, si no cayó, si la lluvia lo mojó, si no lo mojó, si están todos los terneros comiendo, porque si no, va a fallar igual por más que sea el método más cómodo del mundo, ¿eh? Eso se lo puedo garantizar. Esta es la evolución de la ganancia de peso, es decir, bueno, un poco lo que yo le mostraba antes en términos generales. Los terneros testigos obviamente perdieron peso, entonces fíjense que va bajando. Y después, una vez que se terminó el autoconsumo, vino la bonomía, el campo natural, todos ganan peso directamente en el campo natural. Pero la recuperación de esta ganancia, o sea, esta diferencia debido a la suplementación, tanto como suplementación diaria como autoconsumo, se mantuvo a través del ciclo y terminada la suplementación en noviembre, los terneros con suplementación eran 40 kilos más pesados. ¿Me sirve eso o no? Depende de cada campo. Por ejemplo, hay campos que repitiendo 2 años esto, se ahorran 1 año de invernada. Si yo gano 300 gramos por día y en 1 año gano 100 kilos y a su vez la diferencia entre el suplementado o no en cada invierno son 50, si yo suplemento primer año de destete, segundo año de destete, me ahorro el último año de la invernada.
Entonces eso, para esos campos que no cambian la composición forrajera, es un avance bastante importante. Siempre y cuando lo haga con las previsiones del caso y siempre y cuando use suplementos que sean adecuados para esas condiciones. Esto es pele de algodón. El pele de algodón no sirve para mezclar con sal porque indudablemente es un pele muy grande, muy duro, a no ser de que yo lo muela, afrecho de arroz. Bueno, podríamos citar algo, todo lo que tenga arriba de 10, 12, 15 de proteína y lo sepa combinar en una relación donde la parte energética no supere el 50-60%. No es para una suplementación de campo natural con maíz núcleo proteico, no sé si me explico. Es decir, hay mucha gente que suplementa con maíz núcleo proteico. Eso no es una suplementación de autoconsumo para campo natural, eso es un engorde de terneros bolita en un filo donde el corral tiene 300 hectáreas. Es decir, hay que cuidar muy bien la calidad del suplemento que se tira más que el método que uno da. O sea, en el autoconsumo es más importante la ración que está dentro que el método que uno genera para darlo. No sé si me explico. Eso, digamos, como conclusión parcial, después vamos a ver otras. Después, por ahí nos vamos a recría de recursos en zonas implantadas, de pasturas implantadas, un poco lo que les mostraban antes de Batista. Esta es una curva típica que yo le puse acá de la variación en la producción de pasto a través del año, para mostrarle que a través del año tenemos variaciones en la oferta, porque las tasas de crecimiento no son las mismas a través del año. Tenemos las menores en el invierno, pero tenemos relativamente buena calidad en el invierno si son pasturas templadas. No como los campos naturales, donde uno los ve verde, pero tienen 7% de proteína. Uno ve los campos naturales verdes y la bosta es un cascote, como si estuviesen comiendo rastrojo de sorgo. Bueno, eso es falta de proteína. Pero la bosta que uno ve en los campos de verdeos de invierno o de pasturas, en general son de muy buena calidad. Lo que falta es cantidad, avanza, vamos hacia la primavera, las gramíneas encañan, florecen, fructifican. La primavera, bueno, se enamoran también porque se reproducen, o sea, viene toda la etapa linda, digamos, de la estación más linda del año. Y después viene el verano, donde, bueno, obviamente la falta de agua provoca cambios en la oferta y también cambios en la calidad. O sea, esto para demostrarle que ninguna pastura todos los días es la misma pastura, a pesar de que yo la vea ahí. Pero tiene cambios estructurales bastante fuertes en la oferta y en la calidad del forraje. Entonces, eso afecta mucho la respuesta a la suplementación, y así como veíamos en los campos naturales que hay dos épocas muy buenas para producir carne a campo natural, por más que sea 600 gramos por día, y dos épocas muy malas, las pasturas templadas y los verdeos tienen dos épocas muy buenas donde si yo tengo disponibilidad de forraje no limitante, las ganancias de peso responden linealmente a la oferta forrajera y tengo muy buenas ganancias de peso, que en algunos casos pueden superar el kilo 400 por día. Esto también son ensayos de la Universidad de la República en Uruguay, donde tenemos dos épocas de pasturas templadas con muy buenas ganancias, que es el invierno. Si yo en el invierno pudiese generar la mayor cantidad de pasto posible, como le mostraron antes, con raigras, con verdeo, con suplementación, con fertilización, con combinación con gramíneas, sería ideal porque la ganancia de peso y la eficiencia de conversión de esos recursos es buenísima. La primavera, la estación que se viene ahora, tengo también muy buenas ganancias de peso y tengo dos estaciones que son realmente las más problemáticas y que están en ese rojo que figura ahí, que es el otoño y el invierno de vuelta. O sea, parecido al campo natural, pero a un nivel un poquito más alto porque la calidad del recurso es mejor. Entonces, de vuelta, uno para mejorar las recrías en pasturas templadas debería atender a dos estaciones del año, o sea, casi 6 meses, en donde deberíamos tomar debida nota que son el otoño por un lado y el verano por el otro, si sigo con los procesos de recría en verano. En esto, digamos, obviamente la suplementación depende de la disponibilidad forrajera y de la calidad del suplemento que vamos a ofrecer. Obviamente cuando la disponibilidad forrajera sube y la calidad del forraje sube, la calidad del suplemento tiene que subir. Entonces, lo que antes me ayudaba en un campo natural, por partir de una base más floja, si se quiere, hoy ya no me sirve tanto para suplementar algo que tiene un piso más alto. Entonces, la respuesta a la calidad del suplemento ya no van a ser las mismas, no va a ser muy difícil pretender sacar 4-1 acá, la eficiencia empeora, porque ya les digo, estoy suplementando que tengo algo mejor base,
y va a estar también muy influida por la cantidad de pasto más que la calidad, sobre todo en el caso del otoño y del verano también. Bueno, esos son ensayos, yo para mostrarle algunos, esto es la respuesta a la suplementación con grano entero de maíz en ternero pastoreando praderas de invierno. Las praderas están ahí abajo, estrebo blanco, lotus, festuca, que son praderas típicas del oeste de Uruguay. 2 asignaciones de forraje, recuerde que el ternero come al 3% del peso vivo, o sea, la asignación del 2,5 es medio como que no le alcanza la comida para satisfacer su consumo voluntario. La asignación del 5% es como que le sobra pasto para su consumo voluntario, o sea, se verifica, digamos, que cuando yo le mejoro la oferta forrajera y le doy en lugar del 2,5 el 5%, se lo dejo al animal que elija, la ganancia de peso mejora de 270 a 457, pero mucho más mejora aún si en ambos casos, independientemente de la oferta forrajera, yo obtengo una respuesta adicional agregando suplementos, en este caso el 1% del peso vivo de grano entero de maíz. Estas conversiones, si uno las pone y saca, digamos, la conversión del plus de respuesta, o sea, 521 menos 272 dividido la cantidad de suplemento que se da, me da conversiones que ajustada por la carga, porque obviamente al suplementar yo genero en el 2,5 un efecto aditivo porque no me quedó pasto, entonces yo estoy sumando comida. Y en el 5% genero un efecto sustitutivo porque el animal deja de comer forraje para comer suplemento, pero dejó más pasto en el campo, con lo cual me permite levantar la carga. Si yo considero esos dos factores, la respuesta a la suplementación está entre 4 a 6 kilos de grano por kilo de ADPB. Está más alto que lo que uno puede esperar en los campos naturales, más cerca de 6 que de 4, o sea, 4 es un valor muy excepcional, 6 es el valor promedio. En terneros, si yo uso alimentos muy energéticos, como el grano de maíz o el grano de sorgo, que ahora vamos a ver, y 6 a 12 kilos de silaje de maíz o de sorgos doble propósito, no cualquier sorgo ensilable, sino los sorgos doble propósito, los que se parecen más a un granífero, o si ustedes quieren, los que la panoja tiene más del 25% de incidencia en el peso de la planta. Para que ustedes tengan una idea, un silero tiene un peso de la panoja del 5 al 8%, y los doble propósito, la panoja pesa un 33-34% del peso seco total de la planta, que está por debajo de lo que tiene incidencia en los silajes de maíz, donde la espiga incide en un 40-48% del peso de la planta y por lo tanto más energía. Pero igual podemos hablar de conversiones de 6 a 12 kilos por kilo de silaje de maíz. Esas son para que uno tome en cuenta con cuánto poner el costo con que cada uno produzca o compre el grano, dividido la ganancia de peso. Eso hoy tiene una influencia fundamental, porque ustedes acá el maíz no lo van a conseguir, quizás me decían, a menos de 1.000 pesos. Bueno, yo estuve ayer en el norte de Córdoba, en Ojo de Agua, que es el sur de Santiago del Estero, el maíz vale ahí 500 pesos, y en Salta vale 300 pesos. Entonces, el uso del suplemento está condicionado, digamos, obviamente, con el precio que yo tenga para usar o no suplementación en función de donde esté el recurso en cuestión. Después viene la suplementación de otoño-invierno que habíamos hablado, nos corremos hacia el verano y podemos ver algo de suplementación de verano. La respuesta a la suplementación de verano, estas son también hechas en Uruguay, sobre pasturas de trébol rojo, cebadilla y raigras. Ustedes fíjense que acá hay dos efectos, o sea, un efecto a la asignación de forraje. Si yo al animal le ofrezco más forraje y lo voy a comer a voluntad, las ganancias de peso a voluntad son de 500 gramos en el verano, lo cual no son tan malas. Si yo en esa condición suplementase grano de sorgo, que en este caso se dio, aumentaría solo a 100 gramos, con lo cual no generaría una gran respuesta. O sea que cuando yo tengo sobrante de pasto no hay respuesta a la suplementación y por lo tanto no es económicamente viable. Pero si estoy en una condición de sequía donde falta pasto en el verano o ha perdido calidad, esta diferencia de 0,08 gramos, o sea 83 gramos por día, contra 589 gramos por día, me da una respuesta a la suplementación similares a las que encuentro en el otoño. Si uno lo mide en términos de eficiencia de conversión, las conversiones son igual de 4 a 9 kilos de grano por kilo de ADPB,
y estaría en la misma línea que la suplementación otoñal. La respuesta, como yo le decía antes, en este caso es con qué suplementar. Estamos hablando de recursos que tienen mejor calidad que los campos naturales y obviamente uno de los recursos energéticos más importantes con que uno puede trabajar, bueno, uno es el maíz, y si uno no puede usar maíz, tendría que optar la versión del sorgo. Y el sorgo, digamos, tiene una gran diferencia de acuerdo a la forma de presentación, al grado de procesamiento. En maíz es muy discutible el tema si lo tengo que moler, si lo tengo que dar entero. Es más discutible para el corral que para las suplementaciones de campo. Pero en el caso del sorgo no es nada discutible, es decir, es indiscutible que le tengo que meter un método de procesamiento. El tema en el caso del sorgo es qué método de procesamiento voy a elegir y obviamente puedo optar entre un molido seco versus un silaje de grano húmedo, pero como un poco tienen ahí, o después lo van a ver en internet, la diferencia entre el grano húmedo molido y el seco molido es importante y es muy superior a que las que se pueden obtener en grano de maíz. El grano de sorgo es el grano que idealmente responde al procesamiento y que a su vez te responde más fuertemente al procesamiento como grano húmedo que como molido, y a su vez dentro del grano húmedo más va a responder cuanto más húmedo lo haga. Lo que está abajo es decir, un poco lo que dice ahí, es decir, en general debe ensilarse más húmedo que con grano de maíz para que se obtenga el máximo beneficio como grano húmedo. Normalmente la respuesta entre el grano seco y molido y el húmedo molido en promedio está en el orden del 8 al 10%, pero yo le puedo agregar otra respuesta adicional si a su vez lo busco ensilar, digamos, con máxima humedad. Si yo tomo como valor de referencia el grano húmedo de 25% humedad como el valor base, yo le puedo sacar hasta un 8% adicional de ese 15% que ya estoy logrando por haciendo húmedo, si lo ensilo con valores de humedad del 35% de humedad, o sea, casi en la madurez fisiológica del grano. A pesar de que en el sorgo es bastante difícil, porque como la panoja no madura estrictamente uniforme, pegarle el 35 en toda la panoja es bastante difícil y es mucho más fácil hacerlo con el maíz, porque la maduración del grano de maíz en toda la espiga es mucho más uniforme. De todos modos, cualquier cosa que piense que lo haga más de 25 va a ser una ganancia neta por sobre el húmedo de 25 y por sobre el molido seco, con lo cual es ampliamente recomendable. Las razones de esto son varias, pero básicamente una es que el agua, digamos, interfiere entre la proteína y el almidón. La proteína del sorgo, que se llama cafirina, es una proteína muy insoluble, con lo cual eso es lo que le resta digestión al animal cuando se lo doy seco. Y por el otro lado, cuanto más acidez tenga, más probabilidad de destruir más taninos, más enlaces de tanino con la proteína, que si lo doy seco, sobre todo en los sorgos de alto tanino. Con lo cual esa diferencia es altamente deseable, digamos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿No mueve? ¿Y qué hacemos? ¿Se colgó? Bueno, en general el grano húmedo mejora la eficiencia de conversión del 10 al 18% comparado con el procesado seco debido, bueno, básicamente a la destrucción de taninos, a la menor interferencia de la proteína con el almidón, lo cual se traduce en una reducción en el consumo de materia seca y una mejora en la conversión. Estos son ensayos, básicamente 2 ensayos hechos en Estados Unidos, donde uno ve que cuando uno compara el seco partido con el grano húmedo, los valores de mejora están entre el 17 y 18%, y estos son granos húmedos que están hechos con el 30%. Quiere decir que se puede sacar alguna ventaja adicional llegando al 20% si potencialmente esto lo hubiese hecho con el 35%. Pero bueno, grano de sorgo procesado y el mejor método de procesamiento es el grano húmedo con 35% humedad. También uno ve cosas como esta, digamos, ¿no? Esto es una masa donde no ve la gente, no ve nada. Bueno, entonces lo que no hay que hacer es que esto es un molido seco, digamos, ¿no? Así, bueno, también cuando uno procesa un grano tiene que tener en cuenta todas estas pérdidas que se producen que no van al comedero. Es decir, yo acá metí 1 tonelada en la moledora y no sé cuánto saco. Esa es otra contra que tiene el grano húmedo, porque el grano húmedo de sorgo es muy virulento, es como moler trigo, es decir,
genera harina por todos lados, a diferencia del maíz, que al tener 3-4% de aceite es más aglutinador de las partículas. No sé si me explico. Bueno, eso en sorgo es muy notorio y deberían tratar de evitarlo. Y después otro sistema de recría, que es bastante interesante, que en realidad debería ser una excepción, pero es la regla, o sea, que es la recría corral. En muchos lados, yo creo que producto de no haber avanzado conscientemente en los sistemas de recría a pasto, ya sea en campo natural, en verdeo o en pasturas, mucha recría se hace a corral. Hay recría a corral que se hacen muy bien y hay recría a corral que se hacen muy mal. Y en el medio tenemos todas las gradaciones posibles. La recría a corral, probablemente entendida como que en un corral pongo terneros con un silito y que coman algo, es el método que quizás esté más difundido en muchos lados. Sin embargo, no todos los casos da los mismos resultados. El sistema, diría, más avanzado de recría corral es encerrar ternera de reposición y producirlas para 15 meses, sobre todo si yo primero ordené las pariciones, si no me pasa como yo les decía, de que logré que la genética y el apotreramiento vayan de la mano, y no la relación inversa que existe en la Argentina, que sobra genética pero falta apotreramiento. Si yo logré primero corregir ese problema, digamos, puedo optar a recriar a corral con determinados objetivos. Yo puedo recriar a corral un novillito porque después lo voy a largar al campo y va a seguir un proceso de recría a campo con pasturas. Puedo recriar una vaquillona, digamos, apuntando al servicio de 15 meses en lugar del servicio de 27 meses. Lo que sucede es que la recría a corral tiene requisitos mucho más sutiles que la recría a campo. Eso es así. Es a la inversa de la visión que uno tiene. Que la recría a corral es más fácil que hacerla que la recría a campo. Ya hay varios corrales, y de hecho hay mucha gente que lo hace, de hacer, digamos, de optar. Si yo tuviese que optar en un campo, porque no tengo el grano para recriar todo, no cabe duda que hoy por hoy, como está la ganadería y como están los campos y demás, es mucho mejor destinar los recursos de recría a corral a la hembra que al macho. Otro hora hubiese sido diferente, pero hoy es muy probable que el margen bruto de la recría de 15 meses o para servicio de 15 meses es mucho mayor que el margen bruto de la recría para machos hechos a corral, y por supuesto el margen bruto del servicio de 15 meses a corral es mucho mayor que el servicio de 27 meses a pasto. Yo no tengo tiempo de mostrarles los márgenes brutos ahora, pero digamos, la idea es recriar la vaquillona o la ternera a corral para obtener un resultado parecido a esto. Entonces son vaquillonas de 15 meses que reciben servicio dentro del corral. El peso de entores son 325 kilos. Es decir, el objetivo del 15 meses dentro del corral no es que llegue a 270 como hubiese llegado en el campo, sino que supere ampliamente los pesos de entores que yo estaba acostumbrado a trabajar cuando hacía 15 meses. Para ganar a corral kilos que probablemente después me sea muy difícil de lograr a campo, y para ganar sobre todo desarrollo, no engorde, que después en el campo también me resulta difícil de ganar, sobre todo en áreas o en regiones donde las ganancias de peso del verano son flojas o malas. Eso, digamos, tiene como objetivo Eso tiene como objetivo explotar al máximo un sistema de recría que es el del corral, porque hoy digo, bueno, si yo vendo una vaquillona de invernada de 300 kilos hecho al corral, hoy no sé acá, pero en la provincia de Santa Fe vale 27 pesos con 50. En un remate de ganadería, de cabaña, ¿no? Si yo la engordo y la saco bolita, vale 21 pesos con 50 y la saco de 320 kilos. Entonces me conviene toda la vida recriar y venderla para entorar. Si yo la hago propia, porque no la voy a vender, el valor es el mismo. Es decir, yo por cada vaquillona que logre preñar a los 15 meses contra una que me salga vacía, si a la vacía le pongo el valor de carne, de vuelta. Esta es una vaquillona que preñada hoy en la provincia de Santa Fe vale 11.000 pesos y como carne vale 22 por 300, son 6.600 pesos. Entonces, eso me da un margen para pagarme una recría súper eficiente. No sé si me explico. Y el margen bruto que le obtengo a esa recría es mucho mayor que si lo hago con un macho que después lo largo a pasto. Entonces, hoy por hoy la recría de la hembra corral para llegar a 15 meses
es sumamente importante. En la zona hay varios que lo están haciendo. Uno que yo acuerdo es David Lacroce, el campo que tiene en la primavera, al sur de Corrientes, hace 5 años que venía haciendo vaquillona de 15 meses a corral, toda Santa Gertrudis. Porque lo importante de eso, después también marcar la vaquillona y después ver cuánto permanece en el rodeo, ¿no? Porque hay una relación muy directa entre la longevidad del rodeo y el margen bruto de la cría. No sé si, no es tema de recría, pero tiene algo que ver en la forma en que yo hice la recría. Es decir, normalmente cuando aumenta la longevidad, es decir, si yo logro rechazar la menor cantidad de vacas los primeros 2 o 3 ciclos de parición y logro retener la mayor cantidad de vacas para quinto, sexto año y séptimo, el margen bruto de la cría mejora un 25%. Porque no solo porque tengo menos reposición, sino porque el peso de los terneros destetados va aumentando. No sé si me explico. Entonces, en la recría de la vaquillona tiene un impacto después sobre el proceso de cría en general para los que hagan ciclo completo. Y para los que vendan, van a vender una vaquillona preñada que le va a dar mejor margen que la recría del macho. Ahora, para hacer esto, hay que hacerlo con raciones de recría. Una ración de recría, la que está dentro del comedero, eso es silo de sorgo con speller de girasol, puede ser cualquier suplemento proteico, pero tiene que ser una ración tranquila. Nosotros en la Argentina bautizamos de recría cualquier encierre que metemos en un corral, le ponemos un silito de autoconsumo con maíz núcleo proteico y pretendemos que esa vaquillona se recríe o sacar invernada de ahí. Yo creo que todavía lo que falta en la Argentina de lo que es la recría corral es encontrar la ración para cada zona, pero seguramente no es la máxima concentración energética que podamos encontrar. A mí me pasa a veces que yo voy a campos donde han comprado terneros y se están recriando. ¿Vieron en los remates que dicen, no, saben comer? Y lógico que saben comer. Si te pesan 180 kilos y no se pueden comer, se hubiesen muerto de hambre a los 7 días de haber nacido. O sea, después otros dicen, saben comer en batea. ¿Qué quiere decir? Que yo lo pongo a autoconsumo, no comen. Y otros dicen, están con una pequeña ración, que es un poco de silo de sorgo con un poquito de maíz. Cuando uno lo ve bajar de la jaula, así entran. Chapinudo, gordo. A veces se filman terneros que no aparecen en la filmación y después aparecen en el campo. Entonces, decir, esos son todos defectos de recría mal hecha. Porque recriar, una cosa es engordar y yo lo pongo con 90% de maíz y 10% de núcleo proteico y a los 90 días lo vendí. Y véndanlo a los 90 días, pues si le queda 150, van a vender la mitad, pues se le van a entrar a morir de acidosis y se le va a entrar a morir de chapinudos. Yo creo que en la Argentina no se muere más haciendo en los corrales porque hacemos ternero bolita. Es un proceso que dura 70 días y que por eso no se nota. Ahora, si quisiésemos usar lo que nosotros queremos usar, como por ejemplo la 481, más vale que cambiemos los sistemas de recría, porque no sé si se enteraron los problemas que tiene la 481. ¿Y cuáles son los problemas que tiene la 481? Que todos los novillos están pasados de grasa. ¿Y por qué están pasados de grasa después de 100 días de corral? Porque vienen recriados de esta forma. Entonces yo lo encierro de 300 kilos, te han hecho una pelota de grasa. Cuando le metí 100 días de corral, el asado no sirve, hay que tirarlo. Bueno, ese es un defecto de recría. Es un defecto fundamental. Entonces, nos gastamos hablando de la 481 y que le vamos a vender a Estados Unidos. Siempre nos gusta a los argentinos ver el premio. Ahora, nunca nos gusta ver el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr ese premio. Entonces, en el medio hacemos la fácil y así nos va. Nosotros no vamos a poder hacer 481 bien y como corresponde si no mejoramos los sistemas de recría, entre ellos los de corral. Entonces, la recría pasa a ser un aspecto sumamente clave. Y en algunas zonas todavía no se ha encontrado la ración recría. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la ración más fácil. Silo de maíz, cáscara de maní, regulamos ahí la concentración energética. Si nos vemos que se nos pasa un poco, le bajamos, le metemos más cáscara, le subimos el silo, la vamos llevando. Ahora, ustedes en la zona tienen que encontrar la de ustedes, que seguramente no debe ser silo de maíz ni cáscara de maní, pues no tienen maní. Pero probablemente sean otros recursos, pero es para llevarla tranquilo, muy tranquilo. Hacer una recría es llevarla tranquilo. No es, yo quiero comer todo el maíz que tengo en el campo y entonces encierro los terneros. Y después como están gorditos, dice, che, ¿te enteraste cuánto vale un ternero de invernada? O cae un consignatorio y dice, ¿te enteraste que valen 28 pesos? Sí, pero lo que pasa es que yo lo estoy engordando. No, pará, que yo lo vendemos, lo sacamos para invernada, si gordo te van a hacer 21. Entonces después, son todos los terneros que reciben los filos que están dañados a los hígados, chapinudos,
Y todo eso se descuenta, porque eso no vale. Yo no puedo entrar a un filo un ternero que ya está dañado. No sé si me explico. Ese es el principal problema que tienen los sistemas de recría en zonas donde se hacen con mucho grano y poco dilución de la concentración energética. Y eso es una cosa que hay que cuidarla porque no solo va a perjudicar a la cadena que sigue, que es el feedlot, sino va a perjudicar a los logros que quieren tener la Argentina, como por ejemplo la cuota 481. La cuota 481 arranca antes que esto. Entonces, bueno, ese es un punto quizás el más adecuado de hoy. Hoy los sistemas de la recría en la Argentina son algunos regulares, otros buenos y otros malos. Los regulares yo creo que se pueden corregir con mínimas arreglos de suplementación, las cosas que ya sabemos que operan dentro de 25 años. Los buenos necesitan menos corrección y el que lo hace bien probablemente necesite corregir algunas cosas, pero no todas. Y los malos van a tener que reconsiderar el sistema. Por eso yo lo que ruego, y lo mejor que le puede pasar a la Argentina, es que quiten las retenciones. Entonces que el maíz se vaya a 2.500 pesos la tonelada. Entonces con 2.500 pesos la tonelada uno no va a ver todas las cagadas que uno ve en los feedlots, porque vale 500 pesos. Entonces si se va a 2.500 pesos, que ojalá se vaya, vamos a corregir mucho los sistemas de recría. Entonces para mí hay una relación directa entre el precio del maíz y la calidad de la recría. Como yo les decía antes, que hay una relación directa entre el apotreramiento y la genética, hay una directa entre el precio del maíz y el precio de la recría. Entonces ojalá suba quien suba, haya una disminución de las retenciones, es más, que haya subsidio a la producción del maíz. Entonces ahí se van a terminar todos los errores que se están cometiendo en la recría. Bueno, yo, a ver, no sé si me queda algo. No, nada más. Era para agradecerle esto y bueno, muchas gracias por habernos escuchado.